Bueno, profesor, conociendo de sus estudios de economía, queremos pedirle que nos haga como un recuento de la economía en la época de 1900 a 1929, donde el país viene de una fractura, de una guerra de 1000 días, donde empieza la separación de Panamá, donde se vive la Revolución Mexicana. Luego viene un auge cafetero que tuvimos en nuestro país, y también que pasamos por situaciones también muy difíciles, como fue la masacre de las bananeras, y que llegamos también a la Gran Depresión de 1929, pues que también tuvo afectación en nuestro país. Profesor, adelante. Bueno, muchas gracias, muy amable a todos ustedes por la invitación. Es importante tener en cuenta que varios autores como Robinson, autor de Las causas de la pobreza de las naciones, muestran que fue la caracteriología que se le dio a la economía latinoamericana por parte de España una de las razones fundamentales que fracturó el desarrollo económico en el siglo XIX y en lo que va corrido del siglo XX. Sus efectos se han sentido en muchos de los aspectos sociales, económicos, culturales. Cuando nosotros hablamos de la sociedad colombiana posterior al periodo independentista de la primera época republicana, encontramos que se asumieron de cierta manera las formas administrativas de la colonia, formas administrativas basadas en el resguardo, la encomienda y la mita. Es importante tener en cuenta también que los perfiles de la economía colombiana estaban basados en la explotación minera y en algunas organizaciones productivas ligadas a la producción agropecuaria. Cuando nosotros observamos fases de la historia en Colombia, encontramos aspectos como la Revolución Radical de 1830, la guerra entre artesanos y propietarios de tierra, que es una de las expresiones de ese matiz que se le dio en la época de la colonia a la economía y a la sociedad colombiana. El desarrollo de la economía cafetera no es un resultado inmediato, aunque bien se presenta a finales del siglo XIX. La economía cafetera se insertó en reemplazo de las explotaciones caucheras y de otro tipo de explotaciones como el añil y otro tipo de actividades que dieron los primeros lugares a la economía exportadora ligada a la producción agropecuaria. Cuando nosotros vemos en 1886 en el ambiente político y económico colombiano, empieza a surgir la necesidad de reestructurar una constitución luego de varias acciones constitucionalistas que se presentaron desde Angostura en adelante. Es básico tener en cuenta que en 1886 Núñez conformó
armó, dirigió una constitución que tuvo una permanencia desde 1886 hasta la Constitución de 1991. Pero aclaramos la segunda cuestión. El aparecimiento de la Constitución de 1886 es el resultado de procesos sociales, culturales y económicos antes de 1886. De la misma manera, la Constitución de 1991 no es el resultado de la séptima papeleta que fue fomentada por estudiantes universitarios de varias instituciones académicas en el país, sino que de manera paulatina el pensamiento renovador se dio en la universidad y se consolidó en 1991 y posteriormente el desarrollo constitucional que la mayoría de nosotros conocemos. Entonces, retornando a aspectos económicos, tenemos que el desarrollo de la economía cafetera está ligado a la sustitución de otras actividades agropecuarias exportadoras. ¿Por qué la inserción sólida de la economía cafetera en la economía mundial y su futura conversión en la base de la acumulación originaria de capital en Colombia? La economía cafetera generó la creación de una infraestructura vial primaria al principio, que eran caminos para el tránsito de las mulas que transportaban el café hacia el río Magdalena para embarcarlo en naves fluviales que llegaban a los puertos y trasladaban el café hacia los mercados de Estados Unidos principalmente. En Europa el consumo del café era mucho menos significativo debido a la tradición del té y otro tipo de productos que se consumían a ciertas horas del día. Es importante tener en cuenta que el desarrollo de la economía cafetera, la consolidación de una actividad económica que generaba ingresos muy importantes, dio lugar a procesos sociales, a conflictos sociales muy notables. Cuando hablamos de la Guerra de los 1000 días, reducimos anacrónicamente, es decir, de manera equivocada, de que es una lucha política y algunos se aproximan a ver otro tipo de causas. Pero la Guerra de los 1000 días tiene un trasfondo de posiciones económicas claras sobre el carácter que debía tener la economía colombiana. Es importante tener en cuenta que el nacimiento de la industria en Colombia se debe también al aparecimiento de la Gran Depresión. La Gran Depresión, problema surgido al interior del mercado bursátil norteamericano, que quebró un número importante de bancos norteamericanos y adicionalmente generó tasas de desempleo superiores al 20%. La producción norteamericana se menguó. Gran parte de maquinaria básica, no técnicamente desarrollada, sino básica, que compraba Colombia a los Estados Unidos, frente al problema del aparecimiento de la Primera Guerra Mundial en 1914, y dio lugar a que
las exportaciones de ese tipo de maquinarias se redujeran. Entonces, por eso nosotros tenemos, a partir de finales del siglo XIX, el retorno a las actividades metalmecánicas y a la reorientación hacia actividades basadas en la producción de hierro. La mayor parte de nosotros conocemos la caracteriología que le han dado a Tunja, Duitama y Sogamoso como el corredor industrial de Boyacá. Pero es que el nacimiento del corredor industrial de Boyacá está ligado a dos fenómenos. El primero de ellos es la producción del hierro en Belencito. En segundo lugar, a la relación comercial de Sogamoso como despensa de manufacturas del Casanare. Esa relación hace que de manera simultánea surja con Antioquia el primer banco privado nacional en Sogamoso. Es decir, tenemos que entender que el entramado no únicamente es historia política, no únicamente es historia religiosa, no únicamente es historia cultural y económica, y los efectos de la economía mundial dentro de la economía colombiana. Incluso la revolución que se dio, liderada por Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, Trotsky y otros líderes rusos en octubre de 1917, generó condiciones políticas que se trasladaron posteriormente a Cuba y que se relacionaron con el movimiento bandidista colombiano que rotó hacia el pensamiento político comunista. El nacimiento de la guerrilla comunista se dio alrededor de el primer cuarto del siglo XX. La muerte de Jorge Eliezer Gaitán, también tenemos la muerte de Rafael Uribe Uribe, los principios sociales de Uribe, los principios sociales y económicos de Gaitán. Profe, muchas gracias por su apreciación.